Y en la continuidad periodística, como le decíamos al comienzo del programa, ya estamos con Mario Barletta. Buenas noches, Mario, ¿cómo te va? Bien, muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pregunta. ¿Quedó conforme como quedó el cierre del espacio de ustedes o quedaron algunas cositas respideces después de haber escuchado algunos manejos y cruces por el tema de la lista de diputados? Quedó bien. Por supuesto, no vamos a esconder que dificultades siempre existen en cualquier cierre de listas dentro de un partido. Y cuando sos más de un partido, no, son muchos. Los problemas aún mayores, ¿no? Acá estaba Radicalismo, PRO, Creo, de Pablo Hapkin, Democracia Progresista, el PDP Pichetto. El PDP que se fue. Sí. Bueno, entonces, pero una buena propuesta, una muy buena propuesta, tanto en la fórmula, con Carolina y el Fede Angelini, y la lista de diputados con una representación del norte, del centro y del sur. En realidad vuelve a repetirse en términos territoriales el 2021. Uh-huh. En los dos senadores y quien te habla del centro también, sur, centro y norte. Pero, a ver, una de las cuestiones que se cuestiona desde afuera, porque eso después lo va a decir la gente, la fórmula muy rosarina, eso es lo que cayó un poco como decir, faltó alguien digamos, del centro norte en la fórmula, porque los dos son de Rosario, y siempre se cuidó ese detalle, ¿no? Uno del norte y otro del sur, en la confusión de la fórmula. ¿A usted le afectó eso? ¿Fue motivo de discusión o no? Yo entiendo que se busque esa combinación a la que voy a hacer referencia. De todas formas, no me parece políticamente relevante. Y nosotros en esta oportunidad teníamos que priorizar un acuerdo entre partidos, como te dije antes, más que entre territorios. Acá no era una cuestión santafesino-rosarino, rosarino-santafesino, era radicalismo, Carolina Lozada, indiscutible, y el PRO, bueno, nosotros no le podemos decir a quién proponer, claro. Y la persona más relevante institucionalmente del PRO es Federico Angelini. Entonces quedó la fórmula de esa manera. La territorialidad está dada por las políticas, está dada por la manera de hacer las cosas, por las propuestas, por los proyectos, más que el origen. Mirá vos, ¿de dónde es el actual gobernador? De Rafaela. Así no fue. Mario, vos fuiste presidente del Comité Nacional. Jugaste en las grandes ligas y tenés experiencia de gestión, pero también fuiste embajador, sos diputado nacional. ¿Y cómo ves lo que está pasando y sobre todo con la figura del radicalismo? Aparentemente desde acá parecería que hay una pelea entre la interna del PRO, se va a definir ahora a nivel presidencial. ¿Qué pasa con el radicalismo? Porque acá en Santa Fe, mal que les guste a uno u otro, pero el radicalismo tiene un lugar realmente expectante, más allá de cómo salga la interna. Ganador. Como para gobernar la provincia en Santa Fe después de tantos años. Ahora, a nivel nacional. Y a nivel nacional es cierto, las figuras más posicionadas hoy son del PRO. Mirá, yo casi creo que en la política argentina está pasando algo que tiene que ver con la centralidad nuevamente de Capital Federal, de Buenos Aires en la definición de candidaturas. Y no solo en el radicalismo o en el PRO, bueno, fíjate todos los partidos del origen. Y el radicalismo, bueno, lamentablemente no gobierna más Capital Federal. En su momento Buenos Aires, Alfonsín, Capital Federal, de la Rúa, bueno, eran también hombres de esa centralidad. Y bueno, no existen los liderazgos que quisiésemos. De todas formas, estamos muy bien y trabajando mucho con Gerardo Morales. Para mí es uno de los hombres de la política que habla, que propone y que tiene para mostrar un éxito y una gestión. Es difícil lo que te decía antes. Hoy, si no estás en Capital Federal,
es muy difícil en términos mediáticos, ustedes lo sabrán. Si no te conoce el conurbano sería. Sí, no te conoce el conurbano y no te conocen todos los medios de televisión de Capital Federal. Es difícil la pelea en ese sentido. Pero bueno, estamos trabajando. Facundo Manes es un hombre recién también llegado a la política, se podría decir, recién llegado a la política. Y bueno, estamos trabajando con Gerardo. Veremos cómo se resuelve, si con fórmulas cruzadas, si es que hay interna, si no hay interna. De todas formas, a mí lo que me parece importante es mantener la unidad de Juntos por el Cambio en el orden nacional, dejar de chicanearse en la pelea por un voto y estar atento a lo que hoy la gente está viviendo, por no decir está sufriendo. Uh-huh. Ahora, usted fue uno de los primeros, me acuerdo, cuando le hice una nota de que se quejaba cuando estaba en la sociedad con el socialismo acá en Santa Fe, el famoso Frente Progresista, de institucionalizar un poco el frente. ¿Se acuerda? Me acuerdo que decía, hay que empezar a trabajar en la idea, sí. Y tardaron casi 3 gestiones para que se ponga en marcha y hoy el radicalismo... Nunca se puso en marcha. Se ponga en marcha en el sentido de que un protagonismo del radicalismo, sí. Porque parecía que el radicalismo iba a la cola, se enteraba por los diarios de todas las decisiones. Hoy tiene un protagonismo, como decía Darío, hay 2 fórmulas que pueden ser ganadoras y las 2 son... porque la tercera, que representa un socialismo que se suma, pero se suma con candidaturas propias. Esto es un poco lo que uno dice, el radicalismo tiene este liderazgo. ¿Por qué a veces costó, tomar esta iniciativa, este protagonismo que lo tienen hoy, y a nivel nacional no? Porque tenía figura, el ex gobernador de Mendoza, es decir, el propio que usted estaba haciendo, el candidato o el gobernador de Jujuy, es decir, tiene figuras, hasta el propio gobernador de Corrientes. ¿Por qué falta ese paso final, de tomar la iniciativa para poder llevar un proyecto radical en esta sociedad que hasta ahora parece estar dominada por el PRO, Bueno, insisto en esto de Capital Federal, ¿no? De la importancia y la trascendencia que tiene Capital Federal hoy, que ya gobierna el PRO hace, va a ser 16 años, sí. Gobernado por el PRO. Y es Capital Federal. Cuando el radicalismo era Capital Federal éramos otra cosa. De todas formas, creo que la territorialidad a nivel país del radicalismo está creciendo. Y es donde, y en las oportunidades que tengo de participar en el ámbito tanto partidario a nivel nacional como en la Cámara de Diputados, planteo que ese es el desafío que tendría que plantearse en el 23 el radicalismo. Trabajar como partido con la sociedad en cada una de las provincias donde podemos dar un avance. Yo creo que se puede dar un avance en Córdoba, que se está dando, sí, se está mostrando. Tiene un candidato. Y tenemos un buen candidato que no viene del radicalismo, pero que está muy bien en términos de vínculos y de proyectos. Santa Fe. Y este crecimiento del radicalismo que se va a agregar a Mendoza, a Jujuy y a Corrientes, posiblemente Santa Fe y también Córdoba. Y hemos hecho muy buenas elecciones, aún en varias provincias donde ya hubo elecciones y bueno, no alcanzó para ganar, pero hubo un crecimiento del radicalismo. La expectativa y la esperanza está puesta el interior. Aparte, si quieren ser gobierno, necesitan muchos legisladores para poder tener las cámaras, para poder hacer las transformaciones que ustedes están prometiendo en cada una de las campañas, ¿no? Porque vos hiciste referencia con mucho acierto a los problemas que tuvimos en su momento para institucionalizar el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. Bueno, creo que el no haberlo hecho también generó un desgaste y sufrimos las consecuencias. El mismo problema existió en Cambiemos Juntos por el Cambio en el orden nacional. Y yo ya estoy empezando a proponer que en la provincia de Santa Fe llevemos adelante la institucionalidad de este nuevo espacio que se ha conformado, que costó
muchísimo. Hace muchos años que estamos trabajando. Se logró ahora, para estas elecciones, la conformación de un espacio muy amplio, pero es indispensable que se genere la institucionalidad. ¿Por qué uno insiste con la institucionalidad? Porque la institucionalidad son las reglas del juego. Claro. Es la tranquilidad que cada uno necesita tener. Después me va a decir, sí, bueno, pero después no se cumple. Bueno, ese es otro cantar. No se cumple, se protestará, se buscará la manera. Te puede pasar un partido de fútbol. Sí, ¿no? claro. A veces tampoco te cumplen. No, pero ¿sabes qué? Pero aparte, las necesitas. Pero aparte significa que todo el mundo esté al tanto de lo que está pasando. Ser parte de. No enterarme por los diarios. Exactamente. Y tener un esquema de conducción, de cómo se toman las decisiones, Bueno, cada uno de los temas importantes en la construcción política tiene que ver con la institucionalidad. Antes, cuando eran partidos, bueno, los partidos, o al menos el radicalismo, que lo sigue haciendo, tiene su carta orgánica, cumple con todas las instancias, y eso es bueno. Yo creo que cuando comenzó en política a instalarse muy fuerte el tema de los frentes, bueno, los frentes que lograron, caso de Uruguay, caso de Chile, que lograron la institucionalidad, que tienen las reglas del juego. El Frente Amplio son 30 y pico de partidos. Tienen las reglas del juego, los mecanismos de la toma de decisiones está escrito, vos podés estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Los legisladores saben a qué atenerse cuando presentan un proyecto, que lo tienen que presentar primero en lo que es el espacio, el ámbito. Bueno, estas cuestiones son indispensables también para nuestro país. Mario, ¿cómo se explica Milei? ¿Esto es parte de la deuda de la política? ¿Cuál es el análisis que se puede hacer? Porque hay un discurso antipolítica, en algún caso rayando antidemocrático. ¿Cuál es el análisis que vos hacés? Porque además vos lo tenés ahí, vos sos compañero de cámara de él. Compañero no. Ni correligionario. No, tampoco, menos. No soy nada. Ni colega, nada. Bueno, una cuestión es el análisis de él. Sí. Que prefiero dejarlo totalmente de lado. Al análisis. Ajá. Los motivos, las razones sí, tienen que ver con lo que vos señalás. Hay una deuda de la política con la sociedad. De hecho, la democracia, debemos reconocer, no ha logrado generar, y la responsable número uno es la política y los políticos, generar las condiciones para que este país sea un país más o menos vivible en otras condiciones. Es hasta, mira, en mi experiencia como embajador me pasaba bastante seguido, ¿cómo explicar? ¿Cómo le explicás a gente de otros países que además los embajadores de otros países en Uruguay, claro, si algo que hacen todos los fines de semana, y ni te cuento los fines de semana largos, es venirse a la Argentina y recorren la Argentina y volvían a hacer... ¿Cómo puede ser que les pase lo que les está pasando? Claro, veían que estábamos en un espacio y en un lugar privilegiado de todo punto de vista y sin embargo nos pasa lo que nos pasa. Entonces, bueno, frente a eso, yo creo que la sociedad se ha ido distanciando de la política, se ha ido distanciando de los políticos y entonces cualquiera que irresponsablemente se agarre de esa herramienta para echarle la culpa a la política desde adentro de la política, esta es la contradicción, claro, en sí mismo que tiene el tema, genera lo que está generando. Bueno, yo creo que la responsabilidad está en la política y en los políticos. Cada vez hacer mejor política, cada vez lograr que en este país las leyes se cumplen y algunas cuestiones propias del sentido común, como lo que pasa con el Banco Central, siempre dependiendo del poder político, es una barbaridad. Lo que pasa con sectores de la justicia, dependiendo del poder político, es otra barbaridad. Entonces, al no existir la institucionalidad, llega un momento de lógico, más que cansancio, de un sufrimiento que no tiene sentido. Y esto nos pasa lamentablemente no solo a los argentinos, sino ahora nos viene a pasar también a los santafesinos, siendo que tenemos una de las provincias más ricas y favorecidas de la Argentina. Y yo me comparo
porque es muy difícil compararse con gente que vive en otros países. Pero yo me comparo, cuando viajo a Córdoba, a mí me genera una sana envidia ver Córdoba. Y si llegas hasta San Luis, ni te cuento. Y si después te vas a Mendoza, ni te cuento. ¿Cómo es posible que ellos tengan niveles de calidad de vida superiores a los nuestros? Viven en el mismo país, con la misma inflación, con las mismas... Pero sin embargo, las políticas locales han logrado superar, o al menos un poco mejor, de lo que estamos nosotros. Mario, para cambiarte de tema... Te doy un ejemplo muy chiquitito que demuestra con mucha claridad lo que digo. Uno de los problemas más grandes que tuvimos este año para una provincia como la de Santa Fe ha sido la sequía. Sí, claro. ¿Es o no es? Sí, seguro. ¿Cuál es la provincia que tiene 700 kilómetros de costas con el río Paraná? Y tenemos problema de sequía. ¿Cuál es la provincia que tiene un acuífero de agua dulce de los más grandes del mundo? Y no podemos resolver o mitigar el problema de la sequía. Bueno, esta es una contradicción tan brutal en sí misma que demuestra que por eso nos va tan mal en inseguridad, en educación. Sí, pero bueno, también el tema del agua lo tenemos hace muchos años, tampoco los gobiernos anteriores previeron lo que se venía, que era la famosa Niña, que iba a haber sequía, tampoco los gobiernos anteriores lo han previsto. Porque, yo no digo que todos los males son de este gobierno. Por supuesto, no, porque acá también es cierto que vos decís, el tema de los bajos submeridionales, ¿cuánto venimos hablando? Hace rato que venimos, la época de Reutemann, de los bajos submeridionales, y nunca hicimos nada para mejorar y solucionar el problema. Así que es cierto, no podemos tener agua de sequía, porque la forma más terrible tenés que bombear hacia el oeste y que después, con la caída de la tierra, vos sabés más del suelo que yo, podés inundar todo lo que quiera, todos los campos que quiera, digamos como han hecho en Mendoza la de sequía para poder regar sin agua. Es decir, es cierto, pero a veces también faltó en muchas épocas algunos pensamientos, liderazgo que piensen en una Santa Fe para el futuro. Totalmente. Y el tema de los acueductos era importante ponerse en marcha hace 15, 20 años atrás, no ahora. Y los gasoductos lo mismo. Bueno, por eso digo. Y lamentablemente, y aquí le caigo a los santafesinos de Santa Fe también, ¿qué pasó con la agenda santafesina, por ejemplo, con el puerto? Exacto. ¿Por qué salió de la agenda? Exacto. De la prensa, de los políticos, de las organizaciones intermedias, de la Bolsa de Comercio, de la sociedad rural. ¿Desapareció el tema? Sí. ¿Desapareció el tema? ¿Por qué desapareció el tema? Los grandes temas que necesita la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué diseñaron el circunvalar del ferrocarril? Sí. ¿Y a nosotros que nos dejaron a un costado? ¿A dónde vamos a tener que ir? Si algún día tenemos un tren que nos lleve a Rosario, por lo menos que nos lleve a Capital Federal, ¿a dónde va a tomar el tren? Allá afuera. ¿A otra ciudad te tenés que ir? No, al country ahí en el llano. No. Pero, ¿y dónde no hubo ninguna voz que se alzara? ¿Qué pasó con los barrios a los cuales les han dado la titularidad y son lugares donde nosotros en nuestra intendencia los limitamos para reservorios o zonas no habitables? Y de pronto una ley nacional, incluso esa ley nacional dentro del gobierno de Cambiemos. O sea que te estás dando cuenta que cuando hay que decir las cosas como son, hay que decirlas, sí, claro. te guste o no te guste. Y nadie dice nada. Y hoy tenés gente que está instalando sus viviendas en lugares prohibidos. Bueno, aprovechando, te quiero hacer una pregunta porque vos no sos candidato, vos tenés una ventaja. Entonces vos podés decir a la gente libremente las cosas porque no tenés esa cosa que a veces uno se puede inhibir o no. Pero yo me acuerdo cuando en la Argentina hoy se discute tanto por el tema de la pobreza que tenemos. Porque yo comí la comida que ustedes hacían en la UNL, del plan Nutrichico, que era el plan para al menos erradicar la desnutrición en Santa Fe. La pregunta mía es, ¿por qué nunca se pudo concretar como una política de Estado eso? ¿O cuáles son los intereses en el medio? Porque la verdad que el trabajo que hicieron acá en la UNL es extraordinario. Y la pregunta es siempre la misma, ¿por qué eso no se, más allá del gobierno, el que sea, qué intereses hay en el medio para que eso no sea un hecho?
Es difícil encontrar si es un interés realmente lo que inhibe que se desarrolle ese proyecto. Pero ese proyecto yo lo intenté en todos los gobiernos provinciales y en todos los gobiernos nacionales, porque fui diputado 4 años y ahora estoy de nuevo. Tiene 5 presentaciones a nivel nacional. El estudio que realizó la Universidad Católica de Buenos Aires, el Instituto de Políticas Sociales, que es el que da la inflación, los niveles de pobreza y demás. Ellos hicieron un análisis de cuántas plantas de alimentos similares a las de la universidad necesitaba el país. Les dio 10. Con 10 plantas de alimentos nutritivos tendríamos prácticamente seguridad alimentaria en Argentina. Ahora, ¿por qué? A ver, no hubo por ahí hay gente política, que no sabe. La ONL hace una comida acá claro, con es un todos desarrollo los del Instituto de Tecnología de Alimentos. Los investigadores desarrollaron una cantidad de alimentos con materia prima disecada, guiso de fideos, de arroz 4 quesos, arroz primavera. Bueno, yo la probé, riquísimo. Sí, ni hablar. Ahora que viene el frío, por ejemplo, el de lenteja está una maravilla. Fue un clarísimo ejemplo de el traslado del conocimiento a un desarrollo. Con capacidad calórica como para alimentar y a un precio muy barato. 400 kilocalorías por cada porción, que es lo que necesita un niño. No solo la universidad hizo el desarrollo científico, fuimos al municipio en ese momento, a la provincia en ese momento, yo estaba como rector, no nos llevaron el apunte, el Banco Credicop levantó la mano y dijo, yo ayudó, y hasta construimos la planta, y luego se hicieron convenios con municipios, en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe. Está funcionando. Sí, está funcionando. Está funcionando. Sí. Parcialmente tiene capacidad aún para más. Sin embargo, a nivel nacional me peleé con cuanto ministro de Desarrollo Social, a nivel nacional, propios, extraños, más cercanos, más lejanos. No hubo forma. Bueno, yo no entiendo porque, a ver, espero que si gana a nivel nacional lleve este proyecto, ahora que Santa Fe va a ser protagonista, como ustedes dicen, de una provincia con poder específico, a plantear esto, porque si tenemos tantos pobres, y tenemos una respuesta que capaz se gasta millonadas de pesos en acción social que no llega a nadie, porque siempre llegan a los mismos tipos, a los que se llenan de guita, que son los dirigentes sociales. ¿Por qué no esa plata invertirla en esto y darla directamente a la familia? Totalmente. Es el primer paso para la lucha contra la pobreza y el hambre y contra la tragedia educativa que tiene este país. Este sería el primer paso. El único que nos llevó la punta fue la Universidad Nacional de Rosario, que está construyendo una segunda planta de alimentos nutritivos. Yo creo que con estas dos, en la provincia de Santa Fe, si un gobierno hace lo que tiene que hacer en términos de la distribución, digamos, para que no se haga un manejo indebido, como vos bien decías, además es muy económico, Santa Fe no debería tener más problemas de seguridad alimentaria con la planta de la universidad más la de la Universidad Nacional de Rosario. Pero esto tiene que llegar a todo el país. Y efectivamente no voy a dejar pasar un día para pedir una entrevista como diputado nacional a el presidente de la Nación, ir con el proyecto, que hasta se lo entregué en manos al Papa. Epa. Ah, sí. Efectivamente. No sé si recuerdan el Día de los 4 Papas. Sí. Bueno, yo fui dentro de la comitiva del país y bueno, el grupo de argentinos, éramos 8, 9, hacíamos fuerza porque el Papa solamente saludaba al que presidía la comitiva. Pero bueno, hicimos fuerza y logramos que nos venga a saludar. Así que hicimos una fila enseguida y nos fue saludando uno por uno. Bueno, la voy a hacer un poco larga porque la tengo que contar esta anécdota. En realidad, papá murió cuando yo tenía 10 años, yo iba al Colegio Inmaculada. Cuando vuelvo a clases, ¿quién es el curita que me recibió? El Papa Francisco Bergoglio, que estaba acá y era el que hacía de prefecto en quinto grado. Y bueno, yo le recordé esto y levantó la vista y me apretó
Por supuesto que no se acordaba, ni mucho Claro. menos, pero... Y además hice así para sacar un sobre que tenía acá, me aparecieron esos... esos a rayitas, ¿viste? Que todos colores. Y el Papa le dice, no, está bien, está bien. Y saqué un sobre que estaba el proyecto y le dije, este fue mi primer proyecto como diputado nacional, que lamentablemente nuestro país no ha puesto en marcha, pero bueno, como usted tiene vínculos con el mundo y con el mundo que sufre, quizás haya otro país en donde se pueda poner en marcha. Me mandó una carta agradeciéndome el proyecto y diciendo que ya lo había derivado. Mirá vos. Y acá todavía estamos dando vueltas. Mario, quisiera seguir charlando, pero se nos fue el tiempo, lamentablemente. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, me encanta. Y como decís vos, ahora que no soy candidato, más todavía. En 7 días nos volvemos a encontrar aquí, en este mismo canal y a esta misma hora.